Buenos días a todos y todas. Soy Andrea Lizama y hoy día voy a presentarles una ponencia titulada Una mirada biopsicosocial con perspectiva de género para el abordaje de la fibromialgia. Bueno, comenzar describiendo un poco qué es la fibromialgia, que puede ser para muchos de ustedes algo familiar. Es una patología clasificada dentro de las enfermedades reumatológicas del sistema musculoesquelético, con una prevalencia de entre 2 y 5%. Los principales síntomas son el dolor, ¿cierto? Complementarios al dolor, también algunos síntomas cognitivos como el deterioro de la memoria, problemas de concentración y atención, fatiga y trastornos del sueño. En general, la presencia multisintomática es uno de los aspectos que la distingue de otros síntomas de dolor crónico. Se han reconocido alrededor de 40 síntomas asociados a la fibromialgia. Y además tiene una alta prevalencia de multimorbilidad, significa que en general el 95% de las personas, al menos en un estudio realizado en Chile, declara tener más de un diagnóstico además de la fibromialgia, un diagnóstico adicional además de la fibromialgia. Y además es una patología que correlaciona con trastornos mentales y síntomas depresivos, siendo la depresión el más fuerte. Entre 60 y 70% de las personas que están diagnosticadas de fibromialgia declara también tener el diagnóstico de depresión. Con todo, la fibromialgia es una patología y una condición de salud que genera un alto grado de malestar y mala calidad de vida. En general, el abordaje clínico de la fibromialgia se produce a partir de tratamientos multicomponentes para el dolor que han sido uno de los abordajes que tiene mejor evidencia científica. Eso significa que se ha demostrado la efectividad de los tratamientos multicomponentes que suelen incorporar una serie de tratamientos. En general, el tratamiento farmacológico es uno de los más frecuentes en la fibromialgia, pero también hay tratamientos multicomponentes no farmacológicos que incluyen educación en neurociencias del dolor, terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? El abordaje psicoterapéutico, actividad física terapéutica, meditación en atención plena o mindfulness, y también contacto con la naturaleza. En general, el mindfulness y el contacto con la naturaleza son aristas del tratamiento multicomponente que han sido comprobados, cuya eficacia ha sido comprobada en el Hospital Valdebrón de Cataluña, y en general se realiza muy frecuentemente un tratamiento no farmacológico. Y ha demostrado, como les digo, tener una relevante evidencia y una relevancia sobre su efectividad. En general, el tratamiento multicomponente, farmacológico y no farmacológico, está orientado a mejorar el manejo del dolor, la gestión del dolor, el manejo de los síntomas y los malestares, incrementar el bienestar de las personas y mejorar su calidad de vida. Y también orientado, y es ahí donde quiero detenerme un poco, en el objetivo de aceptación de la cronicidad. Y acá quiero comentarles que una de las preguntas que más frecuente, tanto en el personal sanitario y las personas que realizamos investigación también en fibromialgia, pero sobre todo las personas que padecen de fibromialgia, es si existe la posibilidad de remisión. Y al respecto no tenemos respuestas certeras, pero sí tenemos hipótesis. Desde el enfoque o desde la mirada biomédica, que busca las respuestas sobre todo en los factores biológicos, y también desde la mirada biopsicomédica, que busca las respuestas en una interacción de los factores biológicos y psicológicos y emocionales, se define la fibromialgia como una enfermedad crónica. Esto significa que es una enfermedad de larga duración y que no tiene cura, básicamente. Desde las ciencias sociales, que es desde donde yo represento, desde donde yo provengo, tenemos una mirada biopsicosocial, es decir, incorporamos los factores sociales como factores asociados también al abordaje de la fibromialgia, tanto al abordaje del origen, como del diagnóstico, como del tratamiento de la fibromialgia.
Y desde las aristas de las ciencias sociales, desde las ciencias sociales se define más bien la fibromialgia como una enfermedad cronificada, haciendo referencia un poco al cuestionamiento que existe desde las ciencias sociales y desde digamos, desde un lado, desde una dimensión de las ciencias de la salud, de este concepto, desde esta definición de cronicidad. Incluso hay autores que han definido la cronicidad como una posición terapéutica de la conformidad, refiriéndose también a que implica una conformidad con un estilo de vida medicalizado, con la necesidad de la adherencia terapéutica, con todos los riesgos y malestares que se implica, como por ejemplo la polifarmacia, riesgos asociados a la polifarmacia, la automedicación, también la proyección incluso proyección de multimorbilidad y de envejecimiento también multimórbido. Entonces, se ha preferido, muchos autores y autoras y profesionales del ámbito de la salud prefieren definir el dolor crónico como dolor persistente, ¿sí? Y que es como les mencioné, uno de los principales síntomas, el principal síntoma de la fibromialgia. Se habla entonces muchas veces de dolor persistente para referirse al dolor crónico. ¿Y por qué conceptualizo el enfoque biopsicosocial en signos de interrogación? Es básicamente porque consideramos que el concepto biopsicosocial ha sido coloquialmente un poco manoseado, ¿cierto? Y además se considera el aspecto social básicamente como aspectos referidos al estilo de vida, ¿cierto? El tipo de alimentación, el autocuidado, el ejercicio físico, en general, elementos que tienen que ver con el comportamiento social de los individuos, poniendo la responsabilidad precisamente en los individuos y su entorno inmediato. Y de esa manera, este concepto biopsicosocial mirado desde ahí, impune a una estructura social altamente desigual que es en sí mismo un factor de riesgo. Entonces el concepto biopsicosocial que yo quiero destacar acá o que quiero poner en la mesa para discusión aquí es el concepto que considera a la sociedad como factor de riesgo, que reconoce a la sociedad como un factor de riesgo. Una sociedad en la que la desigualdad produce diferencias en los estados de salud. No tienen las mismas condiciones y los mismos estados de salud mujeres, personas inmigrantes, personas pobres, con cierto origen social, cultural o racial. Y aspectos estructurales de nuestra sociedad, como la desigualdad, la violencia, el abuso, la discriminación, el arraigo de ciertos estereotipos y prejuicios, es decir, arraigo cultural, y también la incapacidad de los estados de regular o de dar solución a estas grandes problemáticas estructurales de nuestra sociedad, sin duda que nos dejan importantes desafíos desde el punto de vista de desde dónde miramos, no solamente la fibromialgia, sino en general los problemas de salud que hoy en día ponen en jaque y tienen tremendamente preocupados a los sistemas de salud a nivel global. Las enfermedades crónicas no transmisibles y los trastornos de salud mental. Hoy día la investigación científica intenta por todos los medios buscar soluciones para estos trastornos y sin embargo ha sido muy, muy difícil abordarlos porque son altamente complejos y altamente multifactoriales. Entonces el llamado es básicamente a preguntarse si hay algo en las mujeres, las personas inmigrantes, las personas pobres, en estos colectivos vulnerables y que tienen peor estado de salud, si hay algo que desencadena esos estados de salud, que desencadena malas condiciones de salud. Y ese algo que pudiera haber en estos colectivos, ¿es biológico? Y si no, entonces, ¿qué es? Es social. Y por tanto, es injusto y es evitable. Y el llamado de la Organización Mundial de la Salud, desde ya, a lo largo de todo este siglo, básicamente, es a legislar, a capacitar, a educar,
a actuar desde la política pública, un llamado a los estados a hacerse cargo de estas desigualdades y estos problemas estructurales de nuestra sociedad, de nuestra estructura social, que impactan en la salud de las personas y de una manera desigual, digamos. Y desde el punto de vista de las ciencias sociales y de los investigadores e investigadoras de la salud, desde las aristas de las ciencias sociales, también el llamado es a preguntarse cuáles son los desencadenantes sociales de los problemas de salud. Y bueno, hablamos del enfoque biopsicosocial y sin embargo no debemos pensar que el enfoque biopsicosocial implica que se trabajan los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos y los aspectos sociales de manera aislada. Estamos hablando así de multidisciplinaridad y la multidisciplinaridad hoy día no es suficiente para dar solución, para dar respuestas efectivas a los problemas de salud. Desde el punto de vista biológico y psicológico, hacemos referencia a aspectos individuales, pero cuando abordamos los aspectos sociales, hacemos referencia a aspectos estructurales, colectivos y que tienen que ver con políticas públicas de salud y por tanto son aspectos evitables y debemos necesariamente abordarlos desde el punto de vista de la investigación científica. Me gusta mucho este cartel que dice: si llevamos tiempo buscando respuestas en un mismo lugar y no las encontramos, entonces debemos buscarlas en otro lugar. Y se refiere básicamente a no seguir buscando desde el mismo enfoque biopsicomédico que no ha logrado realmente entregar respuestas resolutivas, sino también ampliar un poco la mirada hacia los aspectos sociales, reconocer la sociedad como un factor de riesgo. Y quiero presentarles acá la mirada de Luis Constandil y Alejandro Hernández, que son dos autores que escribieron el capítulo 6 de este libro, el libro Fibromialgia más allá del cuerpo, y el que te los recomiendo, un libro que editamos y publicamos en conjunto con el equipo docente del Diplomado de Fibromialgia en la USACH. Han planteado esta propuesta, digamos, que plantea 3 niveles o 3 etapas, como dicen ellos, 3 niveles que de alguna manera explican el origen de la fibromialgia. En el nivel 1 están los aspectos biológicos y se refieren a factores de vulnerabilidad por predisposición genética, ¿sí? Predisposición biológica. Los autores hablan de factores epigenéticos en el contexto de la interacción de los genes con el ambiente y ARN no codificante, microARN, que son aspectos en los que ni siquiera me voy a atrever a meter porque no me competen. En el nivel 2 están los factores activadores de estas predisposiciones genéticas, que tienen que ver, por ejemplo, con estrés, traumas, abusos, negligencias en los primeros años de vida. Y en el nivel 3 con factores desencadenantes del cuadro sintomático. Factores como dolor, estrés, tipos de alimentación, algunas carencias nutricionales, la activación del sistema inmune, alergias subclínicas como la sensibilidad al gluten y problemas metabólicos. En esta propuesta, en esta hipótesis con respecto al origen de la fibromialgia, se encuentran las bases del enfoque biopsicosocial. ¿Por qué? Porque existen distintas etapas o distintos niveles en la trayectoria vital de la fibromialgia, de este problema de salud, que implican necesariamente estos 3 elementos, los factores biológicos y los factores psicosociales que están contenidos básicamente en los niveles 2 y 3. Y además nos permite hacer confluir la biología, los factores biológicos con los factores sociales y estructurales que les acabo de mencionar. Y por tanto reivindica el enfoque biopsicosocial desde esta perspectiva más bien estructural y no enfocada en aspectos referidos a los estilos de vida. Porque, si ustedes lo piensan, hay grupos sociales o colectivos sociales que son más vulnerables a sufrir situaciones de estrés, traumas, abusos, negligencias en los primeros años de vida. Y hay también colectivos o grupos sociales que son más vulnerables a, por ejemplo, tener más deficiencias alimenticias o carencias nutricionales. Es decir, existen aspectos sociales que favorecen los factores activadores o factores desencadenantes de cuadros sintomáticos. Y por tanto,
desde este punto de vista podemos abordar desde un punto de vista analítico, un punto de vista investigativo, la fibromialgia y otros problemas de salud desde un punto de vista biopsicosocial. Y quiero hacer un llamado, ya queda poquito tiempo, a asumir, a reconocer y asumir ciertos desafíos a las personas que abordamos desde el punto de vista de la investigación, la fibromialgia y en general los problemas de salud. Primero que nada, a investigar, ¿cierto? Investigar desde un punto de vista biopsicosocial, integrar factores de riesgo y desencadenantes de la fibromialgia y de los problemas de dolor crónico a partir de esta confluencia y esta interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Recuperar o reivindicar también estudios longitudinales que nos permiten hacer seguimientos generacionales, como por ejemplo el abordaje o el seguimiento de las experiencias adversas de infancia, los factores asociados a las etapas vitales. Es la única manera de poder demostrar científicamente el impacto de los factores estructurales de la sociedad y poder entonces situar los factores sociales como efectivos factores de riesgo y desencadenantes de los problemas de salud, que es lo que hoy día hace falta desde el punto de vista científico. También apelar a trabajar con grandes muestras, porque los estudios longitudinales que abordan periodos de tiempo muy extendidos suelen tener grandes pérdidas de casos y por tanto necesitan muestras grandes. Y hoy día es difícil trabajar con muestras grandes, no existen las condiciones metodológicas, recursos, ¿cierto? Y equipos de investigación que estén dispuestos, porque no cuentan precisamente con los recursos y las condiciones para trabajar con muestras grandes y hacer estudios longitudinales de larga duración, que es lo que hoy día necesitamos para abordar los factores asociados a los problemas de salud que tienen mayor prevalencia y generan mayor problema en nuestra sociedad. Y básicamente también hacer estudios interdisciplinarios, a complementar los conocimientos, a conversar de la manera como estamos conversando hoy, desde distintas disciplinas sobre un mismo problema, y también avanzar hacia la colaboración y la asociatividad en la investigación científica, para poner a disposición los saberes y los conocimientos de las distintas áreas que representan o abordan la multifactorialidad de los problemas de salud hoy en día. Y finalmente también el desafío de llevar a cabo estudios cualitativos, abordar las experiencias vividas en la trayectoria de la fibromialgia, en general las trayectorias vitales en salud, elementos subjetivos y vivenciales que subyacen a los problemas de salud, y preguntarnos de una vez por todas por las subjetividades y las intersubjetividades construidas en contextos sociales e históricos que impactan en la salud de las personas, y sobre todo en los colectivos socialmente vulnerables como los que ya mencioné, las mujeres, los inmigrantes, las personas que viven en situación de discapacidad, personas que tienen diferentes orígenes sociales, culturales, raciales, étnicos. Y finalmente también abordar objetos de estudio con perspectiva de género. Por ejemplo, abordaje de los mandatos de género en la organización sexista de la vida social, la carga mental y los roles de género como factores de riesgo de los problemas de salud, la discriminación de género en los sistemas y los servicios de salud, el desconocimiento del personal sanitario, la sistematización de buenas prácticas clínicas, un tipo de investigación tremendamente necesario y efectivo y útil, las cuestiones culturales que impactan en la salud, y especialmente hoy día que la migración a lo largo del planeta ha incrementado muchísimo, y también los estudios de investigación-acción para trabajar investigativamente en conjunto con las poblaciones, con los colectivos y producir cambios. Entonces, básicamente el desafío es a trabajar de manera colaborativa entre investigadores y el personal de salud, profesionales de distintas áreas, incorporar factores estructurales de nuestra sociedad dentro de los estudios en salud, y básicamente invitarles también a producir instancias, a producir espacios, a seguir trabajando en conjunto en espacios como estos, y agradezco profundamente también el haberme invitado para poder presentar esta mirada que de alguna manera pretende
generar simplemente una lucecita, una curiosidad para seguir conversando, para seguir reflexionando en conjunto. Así que bueno, les dejo también algunas referencias bibliográficas que son las principales referencias de esta ponencia. Y muy agradecida por su atención, por su presencia. Ahí les dejo mi contacto. Muchas gracias.